buenos días para todos y todas las personas que hoy se han conectado a esta conferencia del ciclo de conferencia Eufrasio Bernal Dufont, que lo hemos bautizado así en memoria del doctor Eufrasio. El tema que hoy nos une es los ríos como elementos geográficos de frontera, el caso de la frontera entre Colombia y Venezuela. Será ofrecido por el doctor Jorge Eliezer Sáenz Samper. Él es director de proyectos relacionados con planes maestros, con estudios, diseños y asesorías en impacto ambiental y interventorías. En las áreas principales de trabajo de él es la ingeniería de ríos, puertos y canales de acceso, obras fluviales y marítimas, vías navegables, interiores, dragados y transporte fluvial. Otras áreas de trabajo: el control de inundaciones, desviación de ríos, presas, alcantarillado de agua y lluvias, aprovechamiento de recursos hídricos y demanda de transporte. Ha desempeñado cargos como gerente y director de proyectos de la empresa Jessica, director de la oficina de Bogotá y director de proyectos de otra empresa que se llama Agua y Tierra. En Boada Saena Ingenieros ha sido director de proyectos. Como decía antes, él es ingeniero civil, egresado de la Universidad de los Andes en 1972 y tiene una especialización en dragados del Texas A&M University de los Estados Unidos. Y también es máster en Science de Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenido, doctor Jorge Enrique Sáenz Samper, y adelante con su conferencia que ha titulado Los ríos como elementos geográficos de frontera, el caso de la frontera entre Colombia y Venezuela. Adelante, doctor Jorge Enrique. Muchas gracias, doctor Bamón, por sus palabras. Agradezco a la Sociedad Geográfica de Colombia la invitación y también en particular al coronel Darío Ruiz, quien fue el que me invitó a que pudiera hacer la presentación de esta presentación. Quisiera saber si en este momento están viendo mi pantalla. Sí, señor, está bien, perfecto. Bueno, entonces, la idea es hacer una presentación que resume los trabajos realizados durante 4 o 5 años entre varios miembros y funcionarios de distintas instituciones que teníamos por objeto el análisis de todo lo que eran los asuntos pendientes que todavía existen en la frontera. Los ríos en general han sido unos elementos importantes a lo largo de la historia de la humanidad y hay fronteras históricas tradicionales muy importantes como es el Rin en todo este sector de aquí en el Imperio Romano y luego el Danubio en todo este sector que impidió que los ejércitos romanos pasaran más allá de esos y no pudieran conquistar esos territorios. En algunos momentos lograban cruzar, pero les tocaba devolverse. Y realmente fueron unas barreras formidables. Creo que es una de las fronteras fluviales más interesantes de la historia. Hoy por hoy hay una frontera también sumamente interesante y es el río Bravo, o Río Grande, entre México y Estados Unidos. Allá terminan los sueños de cantidades de migrantes que salen de los diferentes países de Latinoamérica para tratar de cruzar a los Estados Unidos. Es una frontera viva y de actualidad que sale en los periódicos prácticamente todos los días. Bueno, uno de los temas que surgen aquí es cómo es la frontera.
La frontera, como vemos en el mapa de la derecha, es una frontera que tiene del orden de 2.200 kilómetros y está dividida en 36 sectores, de los cuales 20 son fluviales. El acuerdo de límites entre los dos países se denominó Tratado de Demarcación de Fronteras y, punto muy importante, navegación de los ríos comunes entre Colombia y Venezuela. Ese tema de la navegación marcó muchísimo el cómo se desarrollaría todo lo que tiene que ver con la frontera fluvial. Para atender estos temas pendientes, que eran pues pendientes a finales del siglo pasado, se creó un comité técnico sobre asuntos pendientes en materia de demarcación, donde no existía, como por ejemplo en las islas de los ríos, y densificación de hitos de la frontera terrestre entre los dos países, trabajo que se realizó entre el 90 y el 94. Anteriormente, la entidad en la cual yo me desempeñaba, que era el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos, que dependía del Ministerio de Transporte o de Obras Públicas y Transporte en esa época, también había trabajado mucho en los temas del río Arauca y el restablecimiento del cauce principal del río Arauca, que se ha perdido en algunos sitios. Ese comité estaba conformado por funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte y de otras entidades que eran muy importantes, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Ministerio de Defensa, que dependía de DIMAR, el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos, como yo lo mencioné, entre los más importantes. Uno de los temas interesantes es que el 65% de la extensión de la frontera es fluvial. Es decir, no es nada despreciable el tener esa gran longitud. A la derecha vemos también tres colores en el mapa. Las líneas rojas son rectas geodésicas. Las líneas verdes, principalmente aquí en la serranía de los Motilones y Perijá, son las altas cumbres de la cordillera oriental en ese sector, y todo lo que está en color azul son los ríos de la frontera. El Tratado de Límites fue incorporando todos los acuerdos que estaban indicados por los comisionados en las distintas actas de reuniones que ellos celebraron y las cuales comenzaron a desarrollarse desde 1850 más o menos, unos 20 años después de la separación de la Gran Colombia. En cuanto a ríos e islas, hay un acta muy importante, que es el Acta de Ciudad Bolívar del 24 de noviembre de 1931, que es la que define la soberanía de las islas de cada río. Para ello, estos comisionados entonces entraron primero que todo a citar cuál era el elemento que iba a definir el límite de cada país sobre el cauce. Entonces, básicamente, como está aquí en la parte de abajo en amarillo, lo que se puede ver es que hay un término que se denomina vaguada. Y esa vaguada es la línea ininterrumpida de los sondeos más profundos. Y advierten que en los sitios donde el río se divide en brazos, la vaguada es la que va por el brazo donde se navega con mayor facilidad en verano. Ahí viene el tema de la navegación que mencionaba antes. Y si existen dos que ofrezcan iguales condiciones de navegabilidad, se prefiere aquel cuyo gasto o caudal en volumen de agua sea más considerable. Por un momento no entiendo por qué no me está pasando a la siguiente hoja.
No entiendo por qué no me pasa a la siguiente hoja. Ok. Ya. En segundo lugar, hay que establecer la permanencia de la vaguada en el tiempo. La misma acta del 24 de noviembre de 1931 resuelve el tema diciendo que después de haber recorrido muchos ríos y de haber aceptado la definición de vaguada, según lo que ya mencioné en la diapositiva anterior, y fijando una posición relativa de las islas. Entonces, y dice aquí, que eso lo menciono más adelante, todo debidamente ilustrado en los planos respectivos y especificaciones consignadas en el cuadro que ahora voy a mostrar, hacen constar de antemano y oficialmente que la clasificación de las islas que aparecen en él está basada en la determinación de las vaguadas, según el estado actual de los ríos, las cuales deben tenerse como tales hoy, en lo futuro y a perpetuidad, sea cual fuera el curso que puedan seguir más adelante las aguas de los ya citados ríos. Uno de los temas interesantes en esto es que esto fija y congela en el tiempo el cómo se va a desarrollar el manejo y la soberanía de las islas y de lo que sucede también con los ríos. Puesto que los ríos son dinámicos, en cambio, esta congelación dice las cosas quedan en esta forma y van a ser así a perpetuidad. Este es el cuadro, parte del cuadro completo donde está la asignación de las islas, en que se puede ver el nombre del río, el país al que pertenecen, Venezuela o Colombia, y de acuerdo con eso va uno viendo cómo son las islas, el nombre de las islas, están el Arauca, está el Meta, está el Atabapo, está el Guainía, está el Río Negro, está el Orinoco, y pues esos son, digamos, los ríos sobre los cuales se hizo una asignación específica de islas que tenían en 1931 un nombre definido. Según esa asignación, básicamente se llegó fue a lo siguiente. En el Arauca hubo 4 islas, 2 de Venezuela y 2 de Colombia. En el Meta había 8 de Venezuela y 13 de Colombia. En el Atabapo, 2 de Venezuela, 4 de Colombia. En el Guainía, 5 de Venezuela, 13 de Colombia. En el Negro, 10 y 10. Hasta aquí, digamos que teníamos nosotros más islas que las asignadas, pero en el caso del Orinoco hay una mucha mayor cantidad de islas que se le asignan a Venezuela, 21 para Colombia y finalmente en el Guaviare, que es un sector muy pequeño de frontera que forma el río Guaviare, una para Venezuela. Ahora, las islas que se encontraron durante los trabajos de campo de este comité técnico que les mencioné entre el 90 y el 94 fueron mucho más numerosas que las islas asignadas en 1931. Uno de los temas que nos preocupó mucho en la preparación de los trabajos de este comité técnico fue precisamente el tener en cuenta cuándo se iban a desarrollar los trabajos para poder ir a hacer la visita de los ríos en verano. A pesar de las definiciones anteriormente dichas, pues la naturaleza no se deja encasillar tan fácil. Aquí mostramos unos casos del río Arauca, donde los anteriores conceptos terminan en una realidad compleja de manejar. Aquí, por ejemplo, vemos un sector trenzado del río Arauca muy cerca del piedemonte. Esto es una situación típica que presentan todos los ríos con una gran cantidad de descarga de sedimentos que forman numerosos playones, islas que a veces son vegetadas y en algunas ocasiones pues los playones desaparecen en la siguiente creciente, las islas vegetadas se unen unas con otras, entonces también son dinámicas, lo cual hace que un planteamiento como que la frontera queda definida según lo que se dijo en un acta de 1931, hace 80 años,
90 años, pues puede llegar a ser un tema un poco complicado. Aquí a la derecha vemos el caso de un río meándrico. Entonces, esto es cerca de Arauquita y vemos cómo el río se desarrolla y como en todos los meandros genera erosión en este sector, el río da la vuelta, genera erosión en este otro sector y a punta de que se erosione el cuello del meandro llega un momento en que el cuello se parte. Y en el momento en que el cuello se parte, el río se viene por acá y este pedazo de la cabeza del meandro queda del lado del otro país. En este caso, estas fotos son tomadas desde helicóptero en trabajos que desarrollamos en septiembre del 2002. Esta carretera es la carretera que comunica a Arauquita. Como se van a dar cuenta en varias de las fotos, todas están tomadas desde territorio colombiano para no ir a que el helicóptero no volara por encima del territorio venezolano. Y esta carretera fue objeto en varias ocasiones después del 2002 de atender variantes para poder sacarle el cuerpo a la erosión del meandro en estos puntos, porque la erosión llegaba contra la carretera y sencillamente la carretera desaparecía. Entonces eso es parte del tema de la dinámica fluvial que sucedía por esta razón. Aquí vemos un caso típico de esto también. Esto aquí es Venezuela, queda aquí. Debajo de estos ríos, esto es Colombia. Aquí vemos el río Arauca Internacional, que debía venir aquí, daba la vuelta por este meandro, se devolvía aquí y se unía aquí con el brazo Reinera, que era un brazo que se desprendía del río Arauca principal en un sector más lejano. Y aquí seguía el río Arauca. Este es el típico caso en que yo les mencionaba, en que cuando se corta el meandro, queda un pedazo del... Si esto es Venezuela, esta punta del meandro debería haber sido territorio venezolano, pero después del tiempo, esta madre vieja se empieza a sedimentar hasta que se vuelve parte del territorio de la orilla donde sucedió el corte del meandro. Esto se ve también aquí a la derecha, en un sitio que se llama la isla Todos los Santos, que fue una de las islas asignadas en el acta de 1931 a Colombia. El río Arauca venía por aquí, entraba por este sitio, daba una vuelta en este sentido, salía por acá. Este meandro se cortó y todo este pedazo de tierra quedó prácticamente integrado al territorio venezolano, porque aquí ya no había forma de tratar de recuperar esa situación. ¿Qué indica también esa movilidad o esa dinámica de las islas? Y es la variación hidrológica que tiene. Uno nunca puede estar hablando de dinámica fluvial únicamente pensando en que los sedimentos se dejan erosionar, sino hay que pensar también en cómo se mueve el agua que arrastra esos sedimentos y que es la que impacta el tema sobre las islas. Aquí vemos para la estación Puente Internacional, que es el puente que cruza de Arauca hacia Guasdualito sobre el río Arauca, y se muestran aquí cómo son los caudales del agua en este eje, y en este eje más o menos la variación durante el año. Esta es una típica hidrógrafa de la zona de los llanos, en que la época del invierno es en junio y julio, las épocas del verano son como en el centro del país, enero, febrero, marzo, y todo lo que es octubre, noviembre y diciembre. Aquí lo que vemos es que, por ejemplo, la línea roja corresponde a máximos, entonces hay máximos hasta de 1.200, inclusive 1.300 metros cúbicos por segundo, y aquí podemos tener mínimos del orden de unos 180 metros cúbicos por segundo. Es decir, que fácilmente puede haber unas 12 veces más cantidad de agua que pasa en invierno respecto a lo que sucede en verano. Cuando un río se ve sometido a semejante cambio de caudales,
pues eso también implica que en la medida en que hay más agua, pues hay más movimiento de sedimentos, que implica una mayor dinámica en el movimiento de las islas. En algunos casos, como por ejemplo en el río Orinoco, eso es absolutamente dramático porque esos cambios de caudal implican unos cambios de nivel. Y esos cambios de nivel, por ejemplo, en el caso del Orinoco, a la altura de Puerto Carreño, pueden llegar a ser de 9 metros de diferencia entre aguas altas y aguas bajas. Concentrémonos entonces en el pedazo que nos corresponde más para propósitos de esta conferencia. Aquí vemos un pedazo del Arauca, la recta geodésica Arauca-Meta, el río Meta. Aquí el Meta llega al Orinoco, este es el Orinoco, que viene hasta aquí, donde se une con el Guaviare y el Atabapo, y aquí el Orinoco viene aquí del macizo guyanés. Se unen aquí los tres ríos. Esta es una estrella fluvial muy interesante porque llega un río que nace en la selva, que es de color Coca-Cola, de aguas negras, pero limpias. Un río de color gris claro, muy limpio, porque viene de un macizo rocoso donde casi no hay erosión, que es el Orinoco, y un río que viene de los Andes, donde hay gran cantidad de sedimentación, que es de color amarillo intenso, que es el Guaviare. Entonces aquí hay una entrega de aguas muy interesante. La frontera sigue por el Atabapo hasta un punto donde la Comisión de Arbitraje Suizo definió que la frontera de Colombia no iba por el brazo Cassiquiare, sino que sería por una recta que unía de los ríos Atabapo y Guainía, sigue por el río Guainía. En el sitio donde el brazo Cassiquiare le cae al río Guainía, se forma el río Negro, que es el que finalmente desemboca al Amazonas en Manaus, en Brasil. La programación de los trabajos que se hicieron o que estaban planteados para ese comité era que se iba a iniciar el trabajo en los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía y Negro, es decir, desde aquí hasta acá. Se planeó que se iban a realizar visitas de campo unilaterales por sectores, es decir, no nos interesaba ir a analizar los problemas estando junto con la Comisión Venezolana, sino ir a aprender, conocer el territorio, que era una cosa muy importante, para después sí llegar a la reunión binacional de los dos comités con conocimiento de lo que se hacía en campo. Se planeaba en esa reunión binacional una visita de campo bilateral donde iban todos los venezolanos y todos los colombianos, y finalmente, con base en esa reunión y en esa visita bilateral, se hacía un acta de acuerdos y recomendaciones a los gobiernos. Hasta ahí llegábamos nosotros. Realmente, ¿qué hacían los gobiernos y si hacían canje de notas, si se ponían de acuerdo o no en las decisiones? Ya era una cosa en la cual nosotros no teníamos ningún control. Y el trabajo interno del comité se planteó inicialmente, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, buscar toda la cartografía especializada que tuviera incluida la toponimia de poblados, ríos, quebradas e islas. Aquí nos encontramos con un problema, y es que en el IGAC había información, pero supuestamente todos los mapas que debían haber sido desarrollados por los comisionados del Ministerio de Relaciones Exteriores, especialmente la Oficina de Fronteras de la Cancillería, pues esos mapas debían haber sido muy importantes, pero muchas veces en reuniones, tanto en el Ministerio de Relaciones como en el IGAC, lo que nos decían es que eso cuando sucedieron los desmanes del 9 de abril de 1948 en Bogotá, uno de los ministerios que fue incendiado fue la Cancillería, y nos decían, allá se perdieron muchísimos archivos y los mapas que tenía la Cancillería. Por otra parte, desde el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos buscábamos información hidrológica que permitiera escoger el mejor momento para las visitas, como lo vimos atrás en los gráficos sobre cómo varían los caudales y los niveles del río.
Entonces veíamos en qué momento se presentaba una situación de verano lo suficientemente grande para que se despejaran las islas y poder saber por dónde era que iba la vaguada de acuerdo con la definición que vimos antes. Y desde el Ministerio de Defensa se hacía la preparación de la logística de los viajes a la frontera y todos los temas de seguridad y mucho de lo que tenía que ver con el transporte del personal y de los equipos. Vamos entonces por sectores. El primer sector era el sector del río Orinoco desde Puerto Carreño, que queda aquí donde el río Meta llega al Orinoco, aquí queda Puerto Carreño, hasta Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho es la capital del estado Amazonas de Venezuela, y a partir de este momento de para abajo existe una buena navegación. Puede verse a veces un poquito afectada en aguas bajas, pero hay una buena navegación hacia ciudades importantes como Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, y que traen todo el combustible y los suministros normales que requiere una ciudad que es capital de un estado. Eso permite que Puerto Ayacucho tenga un aeropuerto que recibe varios vuelos al día de aviones jet que vienen desde Caracas, y que sea, digamos, una ciudad mucho más importante que Puerto Carreño, donde Puerto Carreño en la época en que nosotros hacíamos este viaje era una ciudad que tenía solamente 2 vuelos semanales de Satena, los jueves y los sábados. La llegada del avión era todo un acontecimiento porque llegaba el periódico de toda la semana, llegaban suministros, el correo aéreo, cuestiones de ese estilo, pero era muy precario el tema del transporte. Para viajar a estos sectores del río muchas veces era más fácil ir por avión a Caracas, coger un avión que llegara a Puerto Ayacucho y desde Puerto Ayacucho hacer la logística. Colombia se benefició mucho en la época en que hubo un gran auge de la economía entre los dos países, en la época de Carlos Andrés Pérez, de presidente allá, en que, por ejemplo, se subieron por el río Meta hasta cerca de Bogotá todos los insumos que venían de la siderúrgica de Sidor, siderúrgica del Orinoco, en Ciudad Guayana. Y ahí subía cantidad de acero de refuerzo para las construcciones en Bogotá, que era mucho más económico que el que se podía importar de otros países. Y para eso se construyeron una serie de puertos eh, fluviales en Puerto Carreño para poder recibir toda esa carga. Eso desafortunadamente, pues, esa situación económica normal, pues, desapareció después en la época de Chávez. En general, las islas han permanecido muy estables. Aquí todas las islas verdes son de Colombia, todas las islas amarillas son de Venezuela. El siguiente sector hacia el sur es el sector que va desde Puerto Ayacucho, está Puerto Ayacucho, y es el sector que está comprendido entre el raudal de Atures, en este sector, y el raudal de Maipures, en este sector, del orden de unos 60 kilómetros. Este sector no es navegable por la cantidad de raudales y rocas que tienen, y por eso los comisionados en la época desde 1901, que fue la primera comisión demarcadora de límites, y también en 1930 los dos países acordaron que no se haría asignación de islas y por lo tanto no se haría una determinación de la vaguada. En su lugar, acordaron que el límite entre los dos países sería la línea media entre las dos márgenes del río. El comité técnico nunca navegó ni visitó ese sector, puesto que se aceptaba completamente y ahí no había ningún asunto pendiente. Es una línea media, es un territorio geológicamente con muchísimas rocas que tiene muy pocas posibilidades de que tenga variaciones grandes a lo largo del cauce. Y lo que sí se estableció era que,
por parte de los comités de ambos países que esa línea media tiene que llegar aquí a un punto donde empate con la vaguada del río, que de aquí para arriba sí está definida y de aquí para abajo también está definida. Entonces eso implicó el que se realizaran unos levantamientos batimétricos en ambos extremos, tanto en Atures como en Maipures. Esos trabajos fueron realizados principalmente por el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos, que su operación dependía del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Aquí se ve a la izquierda el levantamiento batimétrico en Atures. Aquí se ven estas líneas, aquí no se alcanza a ver porque es muy pequeño los números de las profundidades que se fueron realizando con secciones transversales. Esta es la línea de la vaguada, o sea, la línea ininterrumpida de los sondeos más profundos. Aquí había que evitar en algunos momentos algunos sectores de raudal. Aquí había unas islas que se le habían asignado, bien asignadas en 1931 a Venezuela, puesto que la vaguada venía aquí. Y aquí se alcanza a ver una línea que cruza de lado a lado, que dice de aquí para el sur es una línea media, de aquí para el norte ahí es una vaguada. Entonces esta batimetría fue llegar hasta este punto y decir, este es el punto donde se enlazan los dos criterios, el de la vaguada con el de la línea media. Lo mismo aquí en Maipures. En Maipures se hizo exactamente lo mismo. Aquí viene la vaguada hasta donde se pudo navegar. Aquí se alcanza a leer que dice raudal. Llegó un momento en el cual ya no era posible seguir navegando, entonces hasta ahí llegaba la batimetría posible y de ahí en adelante ya seguía el criterio de la línea media. En el río Atabapo, el trabajo se hizo sobre planchas del IGAC a escala 1 en 200.000. Este es el típico plano. Aquí aparece plancha número tal y tal, escala 1 a 200.000. Este es un plano de campo en que uno hacía el recorrido, pero obviamente no había, ni estaban todas las islas, ni estaban todas las poblaciones, ni estaban muchas indicaciones que podían ser importantes para poderlo hacer. Esto era lo que les mencionaba anteriormente. Aquí viene el río Atabapo. Aquí el río Atabapo es un afluente del Guaviare que viene aquí, sigue el Guaviare en este pedacito y aquí le llega el Orinoco y de aquí para abajo sigue el Orinoco. De este pedazo de aquí es este plano en que se muestra es cómo se desarrollaba el trabajo de campo. Entonces eran visitando y habían anotaciones tipo, aquí hay rocas, aquí es una isla, se navega por el lado de Colombia, aquí hay otra isla en verano por el lado de Venezuela, etcétera, y de esa manera nos permitió poder llegar a definir que había muchas islas, en el caso del Atabapo, versus 5 asignadas en el acta de noviembre del 31, nosotros identificamos 35 islas. Eso quiere decir un trabajo muy grande que se enmarca dentro de un asunto pendiente por resolver dentro de eso para poder ir y monumentar la isla y ponerle un mojón que dijera que esa isla era colombiana o venezolana. En el caso del Río Negro, sí fue posible encontrar algunos mapas antiguos en la Cancillería. A la izquierda tenemos un mapa que, como dice aquí, es de la Oficina de Longitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores y es de la época de 1943. Esos planos eran importantes porque muy probablemente habían incluido información de los anteriores comisionados, pero eso no fue posible encontrarlo en los diferentes sitios. A la derecha hay otro plano del mismo sector, este es el río Guainía y el río Negro, en el cual es del 1979, donde también hay una serie de anotaciones de campo en la medida en que íbamos progresando en nuestras visitas. Este son el típico ejemplo
por ejemplo, llegar a un sitio donde los planos del IGAC decían que había alguna cosa y sencillamente nosotros podemos decir, no existe, eso no existe, o hay una población que no aparece en el mapa, así sea en la orilla venezolana, y nosotros definir, sí, ahí hay un caserío que se llama Crespo, o otro que se llama Gorlito, y aquí nosotros íbamos identificando en campo unas islas colombianas que están en rojo, unas islas venezolanas que están en verde, y también en algún punto como estaban truncados los nombres de las islas que por alguna razón estaban con unos cambiados los nombres, y nosotros podíamos ir identificando cómo se podían ir desarrollando esas correcciones para poder tener finalmente unos planos adecuados. Estos son los planos, las cartas finalmente elaboradas por el comité, donde se logró ya en oficina en Bogotá, después de hacer todos los recorridos, tener unos planos con el detalle de todas las islas. Estos no eran planos donde estuvieran todas las coordenadas como usualmente se presentan los planos, escala aproximadas, en todos estos planos era de escala 1 a 100.000, pero sí estaba el detalle de todo lo que se necesitaba para hacer un trabajo de fronteras. Entonces, en este caso, en el río Atabapo, entonces desde el sitio donde se confluyen los tres ríos, el Orinoco, el Guaviare y el Atabapo, hacia el sur, hasta que llegaba al punto donde se inicia la recta geodésica de Atabapo-Guainía, que sigue aquí llega esa recta geodésica, sigue después por el río Guainía, y aquí sigue este pedazo hasta que llegue el brazo Casiquiare, y en el sitio donde llega el brazo Casiquiare y el río Guainía, arranca el río Negro hasta la frontera frente a la Piedra del Cocuy. Entonces este fue un trabajo muy interesante, porque uno de los grandes elementos que hacían falta durante estos recorridos que requerían de tanto detalle cartográfico es que era importantísimo poder tener hacia el futuro una buena información a ese respecto. El trabajo no estuvo exento de dificultades. Uno de los temas que nosotros nos encontramos es que los comisionados, por lo menos los colombianos del 1931, no dejaron mapas claros de ubicación de las islas, o por lo menos en la Cancillería colombiana no se encontraron. Muchas veces nos manifestaron que todo eso se había quemado el 9 de abril. Ahora, es muy probable que el comité venezolano sí tuviera cartas precisas, pero obviamente ellos no nos las mostraban. Era una ventaja para ellos. Durante los trabajos de campo, en varias ocasiones, y debido a que la parte de Colombia no tenía planos para poder refutar, los venezolanos decían, esa isla no es tal, esa isla se llama diferente. Y entonces sí es la isla que aparecía en el acta de asignación de islas, aparecía que era una isla colombiana, pero yo decía, pero es que esa no es, y pretendieron cambiar el nombre de algunas islas que han sido asignadas a Colombia. El tema era que a la delegación colombiana nadie tenía cartas geográficas que pudieran aclarar el asunto. Y ese caso fue especialmente notorio en el río Guainía. Ahora voy a mostrar un plano de eso, en el caso de unas islas que se llamaban Chamanare y Michile. Y el asunto finalmente no fue resuelto sino hasta que se hicieron levantamientos batimétricos detallados. Una gran dificultad, ya más o menos la mencioné, es Colombia no tenía, y sigue así, no tiene carreteras, ni aeropuertos, ni servicio aéreo periódico y confiable para desplazarse a los sitios objetos de los asuntos pendientes. Ya mencioné cómo era la llegada a la parte norte, a Puerto Carreño. Cuando íbamos a la parte sur, por ejemplo, al tema de esa colita del mapa de Colombia que entra ya finalmente hacia el Río Negro, en esa época era la capital del Guainía una población que se llamaba San Felipe Neri. Los vuelos para llegar a San Felipe había que coger un vuelo de Satena también. En Villavicencio no había sino un vuelo semanal que duraba 1 hora en unos aviones españoles de marca Casa,
y se demoraba en 3 horas el vuelo, de modo que, pues, y bueno, uno siempre estaba pendiente de que el vuelo de Satena, pues, saliera exitoso y no se dañara el avión y todas las cosas funcionaran bien. Pero en muchos casos que eso no existía, sencillamente la Comisión Colombiana tenía que viajar a esas regiones por entre territorio venezolano en las épocas de aguas bajas que era necesaria eh, el viaje, y para ir allá había que obtener una visa de turismo. Era la época en que para ir a Venezuela, Colombia necesitaba visa. Y desde luego, si nos daban visa, pues la Cancillería venezolana se enteraba de nuestras visitas unilaterales. En algunas ocasiones, ¿cómo les fue en la visita? Y obviamente, pues era porque ellos tenían el conocimiento de que habíamos pedido las visas. Este es el caso de las dificultades en el reconocimiento de las islas Chamanare y Michire. La isla Michire es esta de aquí, es una isla grande en el Guainía. Esta es la isla Chamanare. Entonces, los venezolanos en algún momento decían, no, es que las islas Chamanare y Michire son más bien esta, que es una isla que se denominó, se encontró que se llama Isla Arena, porque a veces desaparece en aguas altas y vuelve a aparecer después. Y quisieron hacer un cambio y entonces tocó ir a hacer un levantamiento batimétrico completo de este sector, y se encontró que la vaguada principal del río hacía este recorrido, venía por aquí, cruzaba por detrás de esta isla y regresaba aquí y después seguía en este sentido, en este sector. Aquí abajo queda Colombia, aquí arriba queda Venezuela. Es claro que si la vaguada pasa por aquí, la isla es colombiana, pero los venezolanos la sentían que estaba más cerca de la orilla venezolana y que por consiguiente debía ser de ellos. Y entonces decían que es que por aquí también se podía navegar porque había una vaguada o un talweg del río que permitía navegar. Inclusive en este sitio, el jefe de la Comisión Venezolana, que era el almirante Velasco Collazo, en algún momento le dio instrucciones a su embarcación. Cada comisión iba en una embarcación propia. Le dijo, a pesar de que había un raudal muy fuerte aquí, le dijo, métase por aquí rápido para demostrar que por aquí también hay vaguada. Entonces, pues en ese momento de la visita binacional, el río estaba en aguas medias, pudo pasar sin problema, pero finalmente esto se resolvió haciendo una batimetría completa. ¿Qué implica hacer una batimetría? Implica llevar aparatos de topografía para poder poner puntos de referencia en las orillas. Implica pues llevar teodolitos, para poder hacer una topografía general de todo eso, poner banderas en las orillas para poder tener referencias de dónde se hacían las secciones transversales. Esas secciones transversales se ven aquí, y después se hacía la elaboración de las curvas de nivel en oficina en Bogotá, pero implicaba también que había que llevar una ecosonda que funciona con baterías de carro en una zona donde no se encuentra quien le pueda vender a uno una batería o una batería cargada, porque las baterías a uno no se las dejan llevar en un avión y menos en los precarios aeroplanos en los que nosotros viajábamos. Y entonces tocaba conseguir una batería donde fuera, y normalmente la encontrábamos era en territorio venezolano. Pero gracias a que teníamos contactos de nuestras visitas unilaterales, lográbamos encontrar ese tipo de cosas. Y pues todo lo que es la logística general que implica llevar una serie de equipos que eran pesados. Todo este tipo de trabajos, así como las batimetrías en Atunes y Maipures, las realizó directamente el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos en sitio donde yo trabajaba en esa ocasión. Aquí vamos a llegar, nos vamos a salir un poquito de la frontera oriental y vamos a mostrar otro tema que tiene que ver también con el problema de los ríos, y es el territorio de San Faustino. El territorio de San Faustino es en norte de Santander, un sector donde viene el río Táchira y se sube por la quebrada San Pedro hasta su nacimiento. Hay un pedazo de frontera terrestre y después, desde el nacimiento de la quebrada La China,
después la quebrada La China le cae al río Guarumito, este le cae al río La Grita y finalmente el río La Grita desemboca en el río Zulia, el cual ya ha recibido las aguas del río Táchira más arriba. Aquí se alcanza a ver que hay una convención de que lo rojo es 1961, lo azul es 78. Hay algunos sitios pequeños donde se alcanzan a ver que hay algunos cortes de meandro, pero el sitio donde hay mayor gravedad es aquí, puesto que como este río es mucho más grande y tiene mucho más agua, este río puede remansar completamente los caudales de estos otros ríos y eso hace que aquí puedan haber remansos de agua, por consiguiente aumento de nivel, y cuando este río baja, la velocidad que adquiere este río para bajar causa muchísimos problemas de cambio de cauce y erosión. Entonces, los tres ríos, la China, Guarumito y la Grita, son meándricos y tienen una dinámica fluvial alta. Aquí no hay islas, entonces no hay que determinar vaguada. Sencillamente la gente navega por donde, más o menos por el centro del río o por donde la gente conoce que está el canal navegable y todo es con lanchas muy pequeñas. Y pues esta zona se muestra un poquito mejor en esta gráfica, que es la última de la presentación. Aquí se ven un plano elaborado a partir de comparación de aerofotografías del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cómo hay cambios en los ríos, pero a grandes rasgos, digamos, los ríos más o menos se comportan de una manera en que hay pequeños movimientos laterales, pero donde sí es realmente un relajo el asunto es aquí. Entonces, para poner un ejemplo de algo que ya no es únicamente un tema que afecta una ribera de un río. Aquí ya entra la gente porque esto es una zona muy poblada. Entonces, por ejemplo, este señor que en 1961 el Verde tenía una finca que era aquí en territorio venezolano, aquí viene el cauce de color verde que da esta vuelta en esta forma. Entonces, este señor pagaba impuesto predial seguramente en La Grita, pero en 1989 el río pasa por acá y su finca quedó en territorio colombiano. Entonces, ¿cómo se manejan en estos casos todos los problemas de orden, de impuesto, de propiedad sobre la tierra, etcétera? Esto es un tema, por ejemplo, que nunca se pudo resolver y es lo que generan los cambios fluviales. Aunque no es un tema de la frontera oriental, lo quise traer acá porque me pareció bastante pertinente al respecto. Muchas gracias a todos por su atención. Doctor Jorge Enrique Sáenz, muchas gracias a usted por esta magnífica conferencia. Permítame, sin tener yo el acervo de conocimientos que usted tiene, permítame hacer como un espectador algunos comentarios. Claro que sí. Por ejemplo, es que esta conferencia es muy valiosa porque este es un estudio de campo, estudio de caso, como se dice ahora, pero hecho, y esta conferencia, este material es de sus protagonistas. Es decir, no es que yo entré a una biblioteca a tomar nota o de que entré al internet, sino es que estos mapas son hechos por ustedes, ¿no? Que tienen el gran mérito y sobre todo que nos adelantamos al tiempo, porque ya somos gente mayor que no nos queda mucho tiempo aquí con el resto de los mortales, de modo que hay que aprovecharlo. Bueno, muchas gracias a todos. Como siempre, terminando esta conferencia, nos despedimos con esta frase: que Dios nos lleve de la mano. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique Sáenz, por su contribución a esta magnífica conferencia. Felicitaciones, doctor. Ha hecho usted hoy una muy buena obra. Muchas gracias a la Sociedad Geográfica y a usted, coronel Bahamón, por la generosidad de haberme invitado a poder presentar este trabajo.
Bueno, Y buen día a todos los participantes, a quienes también tengo que agradecer por el número considerable de asistentes a la conferencia. sí, doctor, gracias. Bueno, gracias, doctor Enrique Sáenz, gracias a todos y nos retiramos por cuestiones del tiempo.